El viento caliente del Jalisco silbaba entre las grietas de la vieja casucha de adobe, arrastrando polvo y recuerdos amargos. Don Ignacio, el halcón en sus días de gloria, ahora solo un viejo excharro con el espinazo quebrado por los años y la ingratitud, empacaba sus últimas pertenencias en una bolsa de arpillera. No era mucho lo que tenía: un traje de charro ajado, pero impecablemente limpio, unas espuelas oxidadas que aún conservaban un tenue brillo, y una fotografía descolorida de un hombre joven, orgulloso, subido en un potro alazán, con el sombrero levantado ante un público enloquecido. Ese hombre ya no existía. Lo habían matado a base de traiciones y puñaladas por la espalda en la cantina del pueblo, donde los envidiosos murmuraban que ya estaba acabado, que su época había pasado. La humillación final había llegado esa mañana, cuando el dueño de la hacienda La Esmeralda, para la que Ignacio había domado los mejores caballos durante 20 años, le había dicho, sin siquiera mirarlo a los ojos, que ya no necesitaban sus servicios. Que preferían a los jóvenes. Le dieron unas monedas, y lo despidieron como a un criado cualquiera. Afuera, atado a un poste mugriento, relinchó suavemente Centella, un caballo frisón de pelaje negro azabache y una melena que parecía seda. Era el único ser vivo que le quedaba a Ignacio. El animal, inteligente y noble, observaba a su amo con esos ojos grandes y profundos que parecían entenderlo todo. Ignacio se acercó y apoyó la frente en el cuello del animal, respirando su olor a campo, a libertad, a dignidad. «Solo nos tenemos nosotros, viejo amigo», susurró, y su voz se quebró. Centella resopló, rozando con su hocico la espalda del hombre, como si intentara consolarlo. La escena era desgarradora. El silencio del campo mexicano, el sol inclemente cayendo sobre el paisaje árido, y la figura solitaria de un hombre que una vez fue leyenda, ahora reducido a la nada, abandonado por todos. Ignacio cargó su miseria sobre la espalda de Centella, y emprendió camino sin un destino fijo. Iba hacia el norte, quizá a buscar trabajo como peón en algún rancho lejano, donde su nombre no significara nada. Cabalgó durante horas, el polvo del camino cubriéndolo todo, hasta que llegó a un cruce de caminos cerca de un pueblo olvidado llamado Santa Rosa. Allí, una camioneta pick-up nueva, brillante, se detuvo a su lado levantando una nube de tierra. De ella bajó un hombre con traje y corbata, sudando a mares en el calor. Era el licenciado Mendoza, un notario de la ciudad. ¿Don Ignacio Morales?, preguntó, incrédulo ante la figura demacrada del charro. Ignacio asintió con la cabeza, desconfiado. El licenciado le extendió un sobre grueso. «Es de parte de la sucesión del señor don Emiliano Zapata». «No, no ese», aclaró viendo la sorpresa en el rostro de Ignacio, «es su tío abuelo, de la rama de Michoacán. Le deja en herencia la hacienda La Giralda. Ignacio soltó una risa amarga. La Giralda era un cascarón en ruinas, un rancho abandonado del que solo quedaban piedras y fantasmas. Todos en la región lo sabían. Era una burla más, la última. «¿Y para qué quiero yo ese muladar?», gruñó. El notario se encogió de hombros. «Es suyo. Los papeles están en orden. Está libre de deudas, al menos las bancarias». Le entregó el sobre y se fue, dejando a Ignacio con el documento en la mano, sintiendo el peso de una herencia inútil. Sin nada mejor que hacer, desvió su rumbo hacia La Giralda. Mientras cabalgaba por el camino lleno de maleza que llevaba a la propiedad, Centella, por primera vez en todo el día, se mostró inquieto. Sus orejas se movían hacia adelante y hacia atrás, captando sonidos que su amo no podía oír, y su paso se volvió nervioso, como si olfateara algo en el viento. Al cruzar el viejo portón de madera podrida que marcaba la entrada, el caballo se detuvo en seco, plantándose con una firmeza inusual. Ignacio lo espoleó suavemente. «Vamos, voy, no hay nada aquí». Pero Centella no se movió. En cambio, bajó la cabeza y rascó el suelo con una de sus patas delanteras, una y otra vez, en un punto muy específico, justo frente a los restos de lo que fue la entrada principal de la casa grande. No era un gesto casual. Era insistent, casi urgent. Ignacio, fastidiado por el hambre y el cansancio, bajó de la montura. «¿Qué te pasa, Centella relinchó, fuerte y claro, y volvió a rascar la tierra, fijando su mirada intensa en los ojos de su amo. Y fue entonces,
en la quietud opresiva de la hacienda abandonada, con el último rayo de sol filtrándose entre las nubes, que Ignacio sintió un escalofrío. Algo en la mirada de su caballo, algo que trascendía la animalidad, le decía que aquel montón de ruinas escondía un secreto. Y Centella parecía empeñado en que lo descubriera. El viejo excharro miró hacia el suelo, donde el frisón insistía, y por primera vez, una pregunta surgió en su mente. ¿Qué demonios estaba tratando de decirle su caballo? La noche en la Giralda era tan oscura como el interior de un sepulcro. Ignacio había encendido una pequeña fogata en lo que alguna vez fue el patio central, usando maderas podridas de una de las caballerizas derruidas. El aire olía a tierra húmeda, a abandono y a pasado. Centella pasía tranquilamente cerca, pero cada cierto tiempo, levantaba la cabeza y miraba fijamente hacia el punto exacto donde había estado rascando con tanta insistencia horas antes. Ignacio no podía quitárselo de la cabeza. Bebió un sorbo de café amargo de su vieja taza y sus ojos, acostumbrados a la penumbra, recorrieron el contorno espectral de la hacienda. Arcos de piedra que ya no sostenían nada, paredes descascaradas por el tiempo, ventanas como cuencas vacías que miraban a la nada. Era un lugar que inspiraba melancolía, un monumento a lo que el tiempo se lleva. Pero bajo esa capa de olvido, Ignacio, con su instinto de hombre de campo, comenzaba a percibir algo más. No eran solo piedras. Era como si las mismas paredes susurraran una historia a medio contar. Al amanecer, con la neblina bajando de los montes cercanos, la determinación de Centella fue aún más clara. Tan pronto como Ignacio se acercó, el caballo se dirigió directamente al mismo lugar y recomenzó su extraño ritual. Rascar la tierra con su pata, ahora con más fuerza, removiendo el polvo y las piedras pequeñas. Está bien muchacho, dijo Ignacio, resignado pero intrigado. Vamos a ver qué tanto te obsesiona este maldito pedazo de tierra. Buscó una barra de metal oxidada entre los escombros y comenzó a cavar. La tierra estaba dura, compactada por años de intemperie. Sudaba a mares, el sol de la mañana ya calentaba con fuerza, y sus músculos, adoloridos por la vida y la reciente humillación, protestaban con cada palada. Pero Centella observaba, expectante, sus orejas en punta, emitiendo un suave bufido de aprobación. Después de casi una hora de trabajo extenuante, la barra de metal golpeó algo que no era piedra. Sonó a hueco, a madera. Ignacio, con el corazón empezando a latir con un ritmo que no sentía desde hacía años, se arrodilló y excavó con las manos. Allí, enterrado a poco más de medio metro de profundidad, había una caja de madera, pequeña, robusta, herméticamente cerrada con un candado también oxidado. Con mucho esfuerzo, logró sacarla. No era un tesoro, al menos no uno convencional. La caja no era lo suficientemente grande para contener riquezas significativas. La sacudió. Algo se movía dentro, con un sonido metálico y de papeles. Centella se acercó y rozó la caja con su hocico, relinchando suavemente, como si le dijera, ábrela. Ignacio, usando la misma barra, forzó el candado hasta que saltó por los aires con un chasquido seco. Al abrir la tapa, un olor a tiempo detenido, a naftalina y a recuerdos, le dio en la cara. Dentro no había oro ni joyas. Hay un sobre amarillento, sellado con cera, y un objeto pequeño y frío envuelto en un trapo de gamuza. Ignacio abrió el sobre con manos temblorosas. La carta estaba fechada hacía 40 años y la letra, firme y elegante, decía: para el alma digna que encuentre esto. Si estás leyendo estas líneas, es porque la Giralda te ha llamado. Esta tierra no es lo que parece. Busca la verdad en el silencio de la capilla. Cuidado con los que llevan sombra larga. No había firma. Solo una inicial, E. Ignacio sintió un vuelco en el estómago. Esto no era una herencia. Era un mensaje en una botella, una advertencia. Desenvolvió el trapo de gamuza. En su interior brilló, bajo la luz del sol, una antigua medalla de plata. Era una medalla religiosa, de la Virgen de Guadalupe, pero en el reverso tenía grabado un símbolo que le resultó vagamente familiar. Un águila devorando una serpiente, pero con una espada en lugar de las garras. ¿Qué significaba todo eso? Centella, al ver la medalla, resopló fuerte y piafó, golpeando el suelo con impaciencia.
Parecía satisfecho, como si hubiera cumplido la primera parte de una misión. Ignacio guardó la medalla en su bolsillo, y miró hacia donde suponía que estaba la capilla, solo un montón de escombros más entre muchos. Pero ahora ya no veía solo ruinas. Veía un rompecabezas. Y la carta hablaba de los que llevan sombra larga. Esa misma tarde, mientras intentaba buscar más pistas en la capilla, el sonido de un motor rompió el silencio sagrado del lugar. Una camioneta negra, grande y lustrosa, se detuvo frente al portón. De ella bajaron dos hombres de aspecto rudo, con botas vaqueras y miradas duras. Uno de ellos, el más alto, sonrió sin calidez. Buenas tardes, Don. Oímos que el viejo Ignacio Morales anda por aquí. Vinimos a darle la bienvenida, y a hacerle una oferta por este terrenito. Es una tierra mala, no le servirá de nada. Le damos un buen precio, en efectivo. Ignacio los miró, sintiendo la medalla fría en su bolsillo, y recordando la advertencia de la carta. Centella, a su lado, emitió un profundo y vibrante relincho de advertencia, una señal clara de que aquellos hombres no eran bienvenidos. El excharro, por primera vez en años, se irguió con toda la dignidad que le quedaba. La tierra no está en venta, dijo, y su voz no tembló. La negativa de Ignacio flotó en el aire caliente, densa como un desafío. Los dos hombres intercambiaron una mirada cargada de significados ocultos. El más alto, a quien el otro llamó Jairo, forzó otra sonrisa, pero sus ojos eran dos pedernales. No se apure, don. Tómese su tiempo para pensarlo. Este es un lugar, con mala suerte. No querrá que le pase nada a ese precioso animal, ¿verdad? La amenaza velada hizo que los dedos de Ignacio se cerraran en un puño. Centella, sensible a la tensión, resopló y dio un paso al frente, colocándose entre su amo y los intrusos, con la cabeza baja en una postura defensiva. Mi caballo y yo estamos bien, replicó Ignacio con una calma que no sentía. Y ya les dije mi respuesta. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. Jairo asintió lentamente, sin dejar de sonreír. Claro, Don. Claro. Volveremos. Para que lo piense mejor. Subieron a la camioneta y se fueron, levantando una cortina de polvo que se tardó mucho en disiparse. Ignacio se quedó mirando el camino, con el corazón latiendo fuerte. La advertencia de la carta resonaba en su mente. Cuidado con los que llevan sombra larga. Esos hombres eran, sin duda, la sombra. El incidente avivó el fuego de la curiosidad y la preocupación en el excharro. Ya no se trataba solo de un misterio. Era su seguridad y la de Centella, la que estaba en juego. Con la medalla de plata firmemente agarrada en su mano, se dirigió hacia los restos de la capilla. Era la estructura más destruida de la hacienda, con el techo derrumbado y solo un par de paredes en pie. Centella lo siguió, caminando con cautela entre los escombros, sus cascos haciendo eco en el silencio lúgubre. Ignacio empezó a revisar piedra por piedra, buscando cualquier cosa, una inscripción, una marca, un escondite. No encontró nada. Frustrado, se sentó en un bloque de piedra que había sido parte del altar. ¿Dónde Centella? ¿Dónde está el silencio que dice la carta? El caballo, que olfateaba el suelo cerca de la pared del fondo, se detuvo y rascó suavemente con un casco. Ignacio se acercó. Allí, semioculta por la hiedra y el musgo, había una losa de piedra diferente a las demás, más lisa, y en su centro, un pequeño hueco con una forma muy particular. Una forma que coincidía exactamente con la medalla de la Virgen que tenía en su poder. Con manos que ahora temblaban de excitación, Ignacio tomó la medalla y la insertó en el hueco. Encajó a la perfección. Un clic sordo se escuchó, y la losa se movió ligeramente hacia un lado, revelando una estrecha y oscura escalera que se hundía en la entraña de la tierra. Un olor a humedad y óxido subió desde la oscuridad. Centella relinchó, alarmado, y tiró de la ropa de Ignacio con los dientes, como intentando disuadirlo de bajar. Tranquilo, voy, dijo Ignacio, encendiendo una vieja lámpara de gasolina que había traído entre sus cosas. Tenemos que saber. Con el corazón en un puño, comenzó a descender. Los peldaños eran de piedra gastada y resbaladiza. La escalera daba a una pequeña cámara secreta, un sótano que parecía una celda.
Y allí, en el centro, había un arcón de madera pesada, reforzado con herrajes de hierro. No estaba cerrado. Con un esfuerzo, Ignacio levantó la pesada tapa. Lo que vio lo dejó sin aliento. No era un tesoro de monedas de oro, pero sí algo quizás más valioso: documentos. Montones de legajos atados con cintas, mapas antiguos de la propiedad y cartas. Muchas cartas. Y en una pequeña bolsa de cuero, había varias barras pequeñas de un metal amarillo y brillante. Oro. Oro en bruto. Pero lo más impactante estaba en un sobresellado, con su nombre escrito en la misma letra de la primera carta: para Ignacio Morales, o para quien lleve su sangre. Con un nudo en la garganta, lo abrió. La carta contaba una historia que le heló la sangre. Su tío abuelo, Emiliano, no había sido un simple ranchero. Había sido uno de los fundadores de una sociedad secreta de charros y hacendados, los Hijos del Águila, creada después de la Revolución para proteger las tierras y la cultura mexicana de la avaricia de corporaciones y políticos corruptos. La Giralda no era una hacienda cualquiera, era una de sus bases de operaciones, un lugar seguro. La carta explicaba que, décadas atrás, un traidor, un hombre ambicioso llamado Fortunato Rojas, había vendido los secretos de la sociedad a un consorcio extranjero que quería apoderarse de las tierras y el agua de la región. Emiliano había escondido las pruebas de la traición y el oro que servía para financiar la resistencia justo antes de que Rojas y sus hombres lo asesinaran. La herencia no era un regalo, era una carga, una misión. La condición oculta no era un capricho legal, era una lucha por la justicia. Y la carta terminaba con una frase que le erizó la piel: el traidor Rojas es el abuelo del hombre que ahora gobierna este pueblo, el cacique que todos creen un benefactor, don Aníbal Rojas. El mismo hombre para el que Ignacio había trabajado 20 años en La Esmeralda. El mismo que lo había despedido con desprecio. La injusticia y la humillación que había sufrido tenían raíces mucho más profundas y venenosas de lo que jamás hubiera imaginado. Subió a toda prisa del sótano, con los documentos cruciales en sus manos. Centella lo esperaba arriba, nervioso. Ignacio miró a su caballo a los ojos, y en ese momento, sintió que el animal no era solo un compañero, sino un cómplice del destino. Ellos mataron a mi familia, Centella, susurró, con una rabia fría y antigua en la voz. Y ahora vienen por lo poco que me queda. En ese instante, un ruido proveniente del portón lo hizo girar sobre sus talones. Alguien más había llegado. Y esta vez, no eran los matones de antes. Era una figura alta y elegante, con un sombrero de charro tan fino como caro. Don Aníbal Rojas en persona había aparecido, con una sonrisa paternalista que no lograba ocultar la avaricia en sus ojos. La sombra larga del pasado se había materializado, y ahora se cernía directamente sobre él. Don Aníbal Rojas se bajó de su camioneta blindada con la parsimonia de quien siempre ha tenido el control. Su traje de lino blanco era impecable, sus botas relucientes, y su sombrero de fieltro gris parecía costar más de lo que Ignacio había ganado en un año. Su sonrisa era un gesto estudiado, una máscara de benevolencia que todos en la región conocían y temían. Ignacio, mi viejo amigo, dijo, extendiendo sus manos como si fuera a dar una bendición. Me enteré de que te has refugiado en este lugar. Vine a ver cómo estás. Centella, al verlo, emitió un bufido de clara hostilidad, echando las orejas hacia atrás. Ignacio, con los documentos de la traición escondidos bajo su camisa y ardiendo contra su piel, se irguió. Ya no era el peón humillado. Era el heredero de una verdad amarga. Don Aníbal, asintió, con una frialdad que sorprendió al cacique. No sabía que le interesaran estas ruinas. Toda la tierra de este valle me interesa, Ignacio. Es el progreso, respondió Aníbal, paseando su mirada por la hacienda con desdén. Este sitio está condenado. Lleno de malos recuerdos. Mira, sé que las cosas no terminaron bien en La Esmeralda. Fue un malentendido. Te ofrezco una compensación. El triple de lo que te dieron. Y un trabajo estable en mis oficinas. Todo a cambio de que me firmes la cesión de esta propiedad. La oferta era tentadora para cualquier hombre en la miseria. Pero Ignacio ya no veía solo tierra en ruinas, veía la tumba de su tío abuelo,
un símbolo de resistencia. Es curioso, dijo Ignacio, clavando la mirada en los ojos de Aníbal. Mi tío Emiliano también hablaba del progreso. Hasta que alguien decidió que su progreso valía más que su vida. El rostro de Aníbal se crispó levemente. La sonrisa se desvaneció. Emiliano era un hombre testarudo. Se negó a ver las oportunidades. Al igual que tú, parece. Las oportunidades de los Rojas siempre han costado sangre ajena, ¿no es así? La pregunta de Ignacio cayó como un guante de desafío. Aníbal lo miró fijamente, y por un segundo, la máscara del benefactor se cayó, revelando al hombre despiadado que había bajo ella. Cuidado con lo que dices, viejo. No estás en posición de hacer acusaciones. Fue entonces cuando Centella, que había estado observando la interacción con una inteligencia casi humana, se acercó a la camioneta de Aníbal y comenzó a olfatear el neumático trasero izquierdo con intensidad. Luego, se dirigió hacia donde Ignacio estaba, y con un movimiento brusco de su cabeza, golpeó suavemente el brazo de su amo, dirigiendo su mirada hacia la parte baja de la camioneta. Ignacio, confundido al principio, siguió la mirada del caballo. Y entonces lo vio. En el borde del guardafangos, semioculta por el lodo, había una mancha oscura y un pequeño pedazo de tela azul enganchado en un tornillo suelto. La misma tela azul del ponchó que llevaba puesto el licenciado Mendoza, el notario, el día que le entregó la herencia. Un escalofrío de comprensión absoluta recorrió la espalda de Ignacio. El notario no había sido un mero mensajero. Había sido seguido. O peor, era parte del juego. Aníbal no solo quería la tierra, sabía lo que había en ella, o al menos lo sospechaba. Y había estado vigilando cada movimiento de Ignacio desde el principio. Parece que tu caballo tiene más sentido del peligro que tú, dijo Aníbal, siguiendo la mirada de Ignacio y dándose cuenta de que algo había sido descubierto. Su tono era ahora abiertamente amenazante. Esta es mi última oferta, Morales. Toma el dinero y vete. O quédate, y entiérrenlo a ti y a tu mascota aquí mismo, junto con los fantasmas del pasado. Ignacio no se inmutó. La rabia y la certeza lo fortalecían. Mi tío Emiliano escribió todo, Aníbal. Sobre la traición de tu abuelo. Sobre los hijos del águila. Sobre el oro. El rostro de Aníbal palideció visiblemente. La sorpresa y el pánico lo delataron por una fracción de segundo antes de que la furia lo cubriera. Son mentiras de un viejo loco. Gritó. No tienes pruebas. Ah, no. Ignacio sonrió, una sonrisa triste y llena de amargura. Entonces no te importará que lleve estos papeles a la ciudad, a la fiscalía. Fue un farol, pero funcionó. Aníbal perdió por completo la compostura. Te vas a arrepentir de haber vuelto, charro fracasado. Vociferó. Dio media vuelta y se subió a su camioneta, arrancando el motor con un rugido y marchándose a toda velocidad, dejando una nube de polvo y odio en el aire. Ignacio se quedó temblando, la adrenalina bombeando en sus venas. Se volvió hacia Centella y abrazó su cuello. Gracias, muchacho. Me salvaste de confiar en el lobo. El caballo resopló, como diciendo, ya lo sabía. Esa noche, Ignacio no pudo dormir. Sabía que la confrontación final se acercaba. Aníbal no se rendiría. Tenía las pruebas, pero estaban en un lugar inseguro. Revisando los documentos del Arcón, encontró una mención a un lugar llamado el Arroyo del Silencio, marcado en uno de los mapas antiguos. Según una nota al margen, era un refugio de emergencia, una cueva oculta donde los hijos del águila se reunían en tiempos de peligro. Era su única esperanza. Al amanecer, con los documentos y las barras de oro escondidos en sus alforjas, montó en Centella. Nos toca huir, amigo. Pero no por cobardía. Por estrategia. Cabalgaron hacia los montes, adentrándose en la espesura, con la sensación de que los ojos de Aníbal y sus hombres los seguían desde la distancia. La cacería había comenzado. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las ramas de los altos pinos y encinos cuando Ignacio y Centella se adentraron en la sierra. El aire era más frío y limpio, cargado con el aroma a resina y tierra húmeda. Ignacio guiaba a su caballo con mano firme,
pero su mirada no cesaba de recorrer la retaguardia, buscando cualquier signo de movimiento entre los árboles. Llevaba consigo no solo su vida, sino la memoria de su tío, y la prueba de una traición que envenenaba la región desde hacía décadas. Centella, en cambio, parecía renacer en su elemento natural. Sus poderosos músculos se movían con una gracia felina, sorteando troncos caídos y piedras sueltas con una seguridad que transmitía calma a su amo. Era como si el caballo entendiera la importancia de su misión. No iban huyendo, estaban ejecutando una retirada táctica, como los viejos revolucionarios cuyas historias Ignacio había escuchado de niño. Siguieron el curso de un arroyo serpenteante, cuyas aguas cristalinas coincidían con la descripción del mapa. El Arroyo del Silencio. El nombre no podía ser más acertado. El único sonido era el correr del agua, el canto de algunos pájaros y el ritmo constante de los cascos de centella sobre la gravilla. La paz, sin embargo, era un espejismo. Después de unas horas de camino, Centella se detuvo en seco, levantando la cabeza y orientando sus orejas como rádares hacia un punto indeterminado en la espesura, río abajo. Emitió un suave bufido de alerta. Ignacio, inmediatamente en tensión, desmontó y se agachó junto a un grupo de arbustos. Escuchó con atención. Al principio, solo el sonido de la naturaleza. Luego, distintamente, el motor de una camioneta, lejano pero aproximándose. Y después, otro. Y otro más. Aníbal no había esperado. Había enviado a sus halcones a rastrearlos. El corazón de Ignacio se encogió. Estaban acorralados. El arroyo los guiaba, pero también los delataba. Tenemos que alejarnos del agua, voy, susurró, montando de nuevo y guiando a Centella cuesta arriba, hacia una zona de peñascos y vegetación más densa. La subida era empinada y peligrosa. Centella jadeaba, pero no flaqueaba, encontrando siempre el mejor camino con una intuición que parecía sobrenatural. Desde lo alto, Ignacio pudo ver, a lo lejos, 3 camionetas estacionadas cerca del lugar donde ellos habían abandonado el arroyo. Pequeñas figuras humanas, como hormigas negras, comenzaban a esparcirse por el monte. Los hombres de Aníbal venían armados. Lo sabía. La persecución se había convertido en una cacería humana. Ignacio apretó los puños. No podía permitir que atraparan a Centella. El caballo era inocente en todo aquello. Buscó desesperadamente el mapa, intentando orientarse. El refugio del águila, la cueva, debía estar cerca, en un risco con forma de cabeza de águila, según el dibujo. Miró a su alrededor, pero solo veía montañas y más montañas. La desesperación empezaba a apoderarse de él cuando Centella, sin mediar orden, cambió bruscamente de dirección, torciendo hacia un sendero casi invisible entre 2 grandes rocas. ¿A dónde vas, muchacho?, preguntó Ignacio, pero confió en el instinto del animal. Centella avanzó con decisión, subiendo por un desfiladero estrecho, hasta llegar a una pequeña meseta oculta por una cortina de enredaderas. Y allí, justo detrás de las enredaderas, semioculta por la naturaleza, había una grieta en la roca, lo suficientemente grande para que un hombre y un caballo pudieran pasar. Era la cueva. Centella la había encontrado. No por el mapa, sino por algo más profundo, un instinto ancestral, o quizá, la lealtad de un animal que se negaba a fallarle a su amo. Ignacio bajó, y abrazó fuertemente el cuello del frisón, con lágrimas de gratitud y alivio en los ojos. Eres increíble, Centella. Eres un regalo del cielo. Empujaron las enredaderas a un lado, y entraron en la penumbra fresca de la gruta. Era un lugar amplio, con signos de haber sido usado en el pasado. Había unos viejos barriles podridos, restos de hogueras, y en una pared, tallado con precisión, el mismo símbolo del águila con la espada que estaba en la medalla. Era un santuario. Un lugar seguro. Ignacio descargó las alforjas y escondió los documentos y el oro en una grieta interior, tapándola con piedras. Se sentó en el suelo, exhausto, escuchando los lejanos gritos de los hombres que los buscaban. Estaban a salvo, por ahora. Pero sabía que era temporal. Aníbal no se iría. Tenía que haber un modo de usar esas pruebas, de llevar la verdad a la luz. Centella se recostó junto a él, compartiendo su calor en el frío de la cueva.
En la oscuridad, los dos compañeros, hombre y bestia, se preparaban para la batalla final. Ignacio sacó la medalla de la Virgen y la acarició. Emiliano, no sé cómo, pero haré que se haga justicia, prometió en un susurro. Afuera, el viento silbaba, llevándose sus palabras, pero la determinación en su corazón era más fuerte que nunca. Sabía que no podían quedarse escondidos para siempre. Tenían que dar el golpe. La noche en la cueva fue larga y fría. Ignacio no durmió, atento a cada ruido que llegaba del exterior. El ulular de un búho, el crujido de una rama, el lejano aullido de un coyote. Cada sonido podía ser un hombre de Aníbal. Centella, en cambio, descansaba plácidamente, su respiración pausada y profunda era el único sonido reconfortante en la oscuridad. Su confianza absoluta calmaba los nervios de su amo. A la luz del nuevo día, que se filtraba tenuemente por la entrada de la cueva, Ignacio se dedicó a explorar el refugio con más detenimiento. No era solo una cueva, era un pequeño fuerte natural. En el fondo, detrás de una cortina de estalactitas, encontró un manantial de agua fresca y limpia que brotaba de la roca. Y en una esquina, escondido bajo una lona encerada y podrida por el tiempo, había un viejo arcón de munición, vacío, pero que demostraba que el lugar había sido preparado para un asedio. Pero lo más importante, lo encontró tallado en la pared más plana de la gruta, cerca del símbolo del águila. No eran solo símbolos, era un mensaje, una lista de nombres bajo el título, Los hijos del águila, juramento de sangre. Allí estaba el nombre de su tío, Emiliano Morales. Y justo debajo, con una línea roja cruzándolo de manera violenta, el nombre de Fortunato Rojas. Y luego, otros nombres, algunos que Ignacio reconoció, viejos hacendados ya fallecidos, pero también apellidos que aún resonaban en la región. Hombres que, quizás sin saberlo, eran herederos de aquel juramento traicionado. Una idea comenzó a germinar en la mente de Ignacio. Tal vez la forma de vencer a Aníbal no era enfrentándolo con la ley, que probablemente tenía comprada, sino desenterrando el pasado y reavivando la lealtad de aquellos que una vez juraron proteger estas tierras. Mientras reflexionaba, Centella se acercó a una parte de la pared que parecía más irregular. Comenzó a rascar suavemente con su casco, no con la urgencia de antes, sino con curiosidad. Ignacio se acercó. Al remover un poco de musgo y tierra suelta, descubrió que una de las rocas no era parte de la pared, sino una losa colocada a propósito. Con esfuerzo, la movió. Detrás no había otro tesoro, sino un pequeño nicho, y dentro de él, un objeto que le hizo contener la respiración. Un rifle antiguo, un Winchester, envuelto en trapos embadurnados en grasa para su conservación. Y junto a él, una sola cartuchera con unas cuantas balas. No era un arsenal, pero era una herramienta de supervivencia, y sobre todo, un símbolo de la resistencia que su tío había planeado hasta el final. Ignacio lo tomó con reverencia. No era un hombre violento, pero sentía el peso de la historia en sus manos. Pasaron 2 días en la cueva. Los ruidos de los buscadores se fueron alejando, pero Ignacio sabía que era una trampa. Aníbal sería paciente. Esperaría a que el hambre o la sed los obligaran a salir. Pero ellos tenían agua, y Centella podía pastar en la meseta oculta. El tercer día, al amanecer, Centella se puso nuevamente inquieto. Se acercó a la entrada y olfateó el aire, emitiendo un suave relincho. Ignacio, alerta, se apostó en la grieta y miró con cuidado hacia el valle. Lo que vio le heló la sangre. A lo lejos, una columna de espeso humo negro se elevaba hacia el cielo. No era un incendio forestal casual. Provenía de la dirección de La Giralda. Aníbal, frustrado por no encontrarlos, estaba quemando lo poco que quedaba de la herencia de Ignacio. Era un acto de pura maldad, un mensaje claro: no tienes a dónde volver. La rabia hirvió en la sangre del excharro. Quemar la tierra era un sacrilegio, un insulto a todo lo que un hombre del campo representa. Centella, sintiendo la furia de su amo, piafó contra el suelo de la cueva, sus ojos brillando con una cólera animal. Parecía entender la vileza de aquel acto. Ignacio sabía que ya no podía esperar. Tenía que actuar. Su plan era arriesgado, casi una locura, pero era lo único que tenía. Tomó el rifle, cargó las balas,
y guardó los documentos más importantes dentro de su camisa. Montó en Centella. Ya no nos queda nada que perder, muchacho. Es hora de dejar de esconderse. Es hora de enfrentar al lobo en su propia guarida. Salió de la cueva, no con miedo, sino con una determinación feroz. No iba a ir a la ciudad. Iba directo al corazón de la bestia, a la hacienda La Esmeralda, el hogar de don Aníbal Rojas. Iba a confrontarlo no en la oscuridad, sino a la luz del día, frente a quien estuviera presente. Era un suicidio, pero era una muerte digna. O quizá, solo quizá, era la jugada que nadie esperaba. Centella, al sentir la firmeza en las piernas de su amo, resopló, llenando sus pulmones con el aire de la mañana. Bajaron de la montaña no como fugitivos, sino como jinetes del juicio final, dirigiéndose directamente hacia la humareda que manchaba el horizonte, hacia el lugar donde todo había comenzado y donde, sin duda, todo terminaría. La última cabalgata del excharro había comenzado. El camino de regreso desde la sierra hasta los llanos donde se erguía, o más bien se consumía, la Giralda, fue un viaje a través de un paisaje de rabia y dolor. Ignacio cabalgaba con el rostro sereno, pero por dentro ardía con la misma intensidad del incendio que había visto. Centella, sensible a cada emoción de su amo, avanzaba con una potencia contenida, sus cascos golpeando la tierra con un ritmo marcial, como un tambor de guerra. A medida que se acercaban, el olor a humo se hacía más denso y acre, una nube gris que ensuciaba el cielo azul. Cuando por fin avistaron la hacienda, el corazón de Ignacio se encogió. No quedaba nada. Las pocas estructuras de madera que permanecían en pie eran ahora brasas humeantes. Las paredes de adobe, ennegrecidas y agrietadas por el calor, se alzaban como lápidas en un cementerio. Los hombres de Aníbal no se habían conformado con echarlo. Habían querido borrar su historia, su legado, su último vínculo con el pasado. Ignacio desmontó y caminó entre los escombros humeantes, la desolación apretándole el pecho. Centella lo siguió, olfateando el suelo carbonizado, resoplando con tristeza. De repente, el caballo se detuvo cerca de lo que fue la entrada principal y comenzó a rascar con insistencia un montón de cenizas y tejas rotas. Ignacio se acercó, pensando que sería otro de sus descubrimientos. Pero esta vez, Centella no buscaba un objeto. Había desenterrado con sus cascos un pequeño charco de agua que brotaba de una tubería rota, y junto a él, medio quemado pero aún reconocible, el cuerpo sin vida de un pequeño perro callejero que a veces merodeaba por la propiedad. El animal había muerto atrapado en el incendio. Fue una imagen tan cruel, tan innecesaria, que la rabia de Ignacio se transformó en algo más frío, más peligroso, en una certeza absoluta de que Aníbal Rojas era un monstruo que no merecía piedad ni compasión. No se quedó a llorar. Montó de nuevo en Centella, y sin mirar atrás, espoleó al animal para que tomaran el camino hacia la Esmeralda. No iba escondiéndose. Iba por el camino real, a la vista de todos. Era mediodía cuando llegaron a las imponentes puertas de la hacienda de Aníbal. Un lugar que siempre había representado el poder y el éxito, todo lo que Ignacio no tenía. Había coches caros estacionados en el patio. Parecía que había una fiesta, o una reunión importante. Perfecto, pensó Ignacio. Más testigos. 2 guardias de seguridad se acercaron corriendo cuando vieron al excharro demacrado y su poderoso caballo negro acercarse con determinación. ¡Alto! No puede pasar, gritó uno de ellos, tratando de agarrar las riendas de Centella. El frisón, en un acto de defensa instintiva, se encabritó ligeramente, relinchando con un sonido que cortó el aire como un cuchillo. Los guardias, sorprendidos por la ferocidad del animal, retrocedieron. Ignacio no les prestó atención. Su mirada estaba fija en el gran portalón de la casa principal, que en ese momento se abría. Allí estaba don Aníbal Rojas, con una copa de brandy en la mano, rodeado de hombres de negocios bien vestidos. Al ver a Ignacio, su rostro pasó de la sorpresa a un desprecio burlón. «Ignacio, ¿qué haces aquí? ¿Viniste a aceptar mi oferta?» La risa de los invitados fue un coro de complicidad con el poder. Ignacio desmontó lentamente. Caminó hacia Aníbal, ignorando a los guardias que ahora lo flanqueaban con las manos en sus pistolas. Centella lo siguió paso a paso,
como un guardaespaldas leal, su presencia imponente acallando las risas. No vine a vender, Aníbal. Vine a cobrar una deuda, dijo Ignacio, con una voz tan clara y potente que resonó en todo el patio. Una deuda de sangre que tu familia tiene con la mía desde hace más de 50 años. Aníbal palideció, pero mantuvo la compostura. Estás loco, viejo. Y estás arruinando mi reunión. Levencello. Los guardias se abalanzaron sobre Ignacio. Pero antes de que pudieran tocarlo, Centella dio un paso al frente y emitió un relincho ensordecedor, un grito de guerra que hizo que todos, incluso los guardias, se quedaran paralizados por un instante. Fue el tiempo que Ignacio necesitó. Con un movimiento rápido, sacó de su camisa los documentos amarillentos y los alzó hacia el cielo. Esto es la prueba. La prueba de que Fortunato Rojas, el abuelo de este hombre, traicionó y asesinó a mi tío, Emiliano Morales, para robarle sus tierras y vender nuestro patrimonio a extranjeros. Aníbal no es un benefactor, es el heredero de un traidor y un asesino. Las palabras cayeron como bombas. Los invitados, hombres influyentes, comenzaron a murmurar, incómodos. Algunos reconocieron el nombre de los hijos del águila. La historia era una leyenda local, pero nadie había tenido pruebas. Aníbal, furioso, gritó. Son papel falso. Es un mendigo resentido. Pero la duda ya estaba sembrada. En ese momento crítico, Centella, que había estado olfateando el aire, se acercó a uno de los invitados, un hombre mayor de rostro severo y respetable, y comenzó a empujarlo suavemente con su cabeza hacia Ignacio. El hombre, sorprendido, miró al caballo, y luego su mirada se clavó en los documentos que Ignacio sostenía en alto. Y entonces, algo increíble sucedió. El hombre, don Sebastián, uno de los hacendados más antiguos y respetados de la región, dio un paso al frente. «Déjenme ver esos papeles», dijo, con una autoridad que silenció a todos. Tomó la carta de Emiliano y la leyó. Su rostro se fue transformando, de la curiosidad a la conmoción, y finalmente, a una profunda tristeza. Alzó la vista y miró a Aníbal, y luego a Ignacio. Es la letra de Emiliano. Lo juraría. Él era mi padrino. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. La verdad, impulsada por la lealtad de un caballo, había empezado a derrumbar el muro de mentiras de Aníbal. La partida había cambiado para siempre. El patio de la Esmeralda, que minutos antes resonaba con las risas falsas de la élite local, se había convertido en un tribunal silencioso al aire libre. Don Sebastián sostenía la carta de Emiliano con manos que apenas temblaban. Su voz, cargada de una emoción contenida de décadas, se elevó sobre el murmullo. Emiliano no solo era mi padrino. Él me salvó la vida cuando era un muchacho, caí de un caballo desbocado en el arroyo del diablo. Él me sacó arrastrándose con su lazo. Miró a Ignacio, y en sus ojos había un destello de reconocimiento. Tu tío era el hombre más honorable que he conocido. Y estos papeles, esta historia que contaba mi padre, es cierta. La confesión de don Sebastián fue como romper un dique. Otro de los hombres mayores, don Teodulo, se acercó. Mi padre también mencionó a los hijos del águila. Siempre creí que eran cuentos para dormir. Tomó otro de los documentos, un manifiesto con el juramento de la sociedad. Aquí está su firma. La firma de mi padre. Aníbal Rojas estaba acorralado. Su rostro era una máscara de odio y pánico. Esto es una farsa. Sebastián, Teodulo, no se dejen engañar por este viejo loco y su caballo endemoniado. Pero ya era demasiado tarde. La credibilidad de Aníbal se desmoronaba más rápido que un castillo de naipes. Centella, en un movimiento que parecía calculado, se paseó lentamente frente al grupo de invitados, mirándolos uno a uno con sus profundos ojos oscuros, como si estuviera juzgando sus almas, recordándoles un juramento que sus ancestros habían hecho. No era un animal, era un símbolo viviente de la lealtad que sus familias habían abandonado. Ignacio, viendo la oportunidad, habló con la elocuencia simple de un hombre que dice la verdad. Don Aníbal no solo heredó la traición de su abuelo. Quemó la Giralda hoy mismo para intentar borrar las pruebas, y para castigarme por no doblegarme. Es el mismo odio, la misma avaricia.
Ya no es solo mi lucha. Es la lucha de todos los que amamos esta tierra. Don Sebastián asintió gravemente. Dio la vuelta y enfrentó a Aníbal. Esto llega hasta la fiscalía, Aníbal. Y no te quepa duda de que nosotros, dijo, señalando a los otros hacendados cuyos padres firmaron aquel juramento, testificaremos. La época de los Rojas terminó hoy. Fue la sentencia. Los invitados más jóvenes, los socios de la ciudad, comenzaron a retirarse discretamente hacia sus coches, lavándose las manos de un barco que se hundía. El poder de Aníbal, construido sobre una mentira heredada, se evaporaba ante sus ojos. Furioso, humillado y sabiéndose perdido, Aníbal perdió el control. Con un grito de rabia, se abalanzó sobre Ignacio, sacando una pequeña daga que llevaba en el cinturón. «Todo lo arruinaste», gritó. Pero Ignacio, aunque viejo, aún tenía los reflejos de charro. Esquivó el torpe ataque y agarró la muñeca de Aníbal, forcejeando con él. Fue una lucha breve y patética, la de un hombre corrupto contra un hombre con la razón de su lado. Centella, al ver el cuchillo, no dudó. Se interpuso y, con un movimiento rápido de su cabeza, golpeó con fuerza el brazo de Aníbal, haciendo que la daga saliera volando. El cacique cayó al suelo, derrotado física y moralmente. Los guardias, al ver la situación y darse cuenta de que su patrón ya no tenía influencia, se quedaron inmóviles, sin saber qué hacer. Aníbal, jadeando en el polvo, miró a Ignacio con un odio que podía envenenar el aire. «No has ganado nada. Nada». Ignacio lo miró desde arriba, no con triunfo, sino con lástima. «You gain, Aníbal. Recuperé mi nombre. Y mi dignidad. Eso es más de lo que tú tendrás nunca». En ese momento, se oyeron las sirenas de la policía ministerial acercándose. Alguien, probablemente uno de los invitados asustados, había llamado. La justicia, la de verdad, estaba a punto de llegar. Don Sebastián se acercó a Ignacio, y le puso una mano en el hombro. «Ignacio, lo siento. Lo siento por no haber visto antes la verdad. Tu tío estaría orgulloso». Ignacio asintió, sintiendo un peso inmenso salir de sus hombros. Miró a Centella, que se acercó y rozó su hombro con su hocico. El caballo había sido mucho más que un transporte. Había sido su guía, su protector, su faro en la oscuridad. La batalla legal sería larga, lo sabía, pero la guerra por la verdad la había ganado. Y la había ganado porque un caballo leal se había negado a dejar que su amo se rindiera. El juramento del águila, después de décadas de silencio, había renacido, no con violencia, sino con la fuerza imparable de la verdad y la memoria. El crepúsculo caía sobre el pueblo de Santa Rosa, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, como si el cielo mismo estuviera lavando la sangre derramada por las mentiras del pasado. Ignacio Morales no estaba en la cárcel, donde sí estaba don Aníbal Rojas, enfrentando cargos por intento de homicidio, coacción, destrucción de propiedad y, lo más importante, por la reapertura del caso del asesinato de Emiliano Morales, basado en las pruebas encontradas. La noticia había sacudido la región como un temblor. El cacique intocable había caído, y su imperio de miedo se desvanecía con la luz del día. Ignacio, sin embargo, no sentía euforia. Sentía una paz profunda, una calma que no experimentaba desde sus años de juventud. Estaba sentado en un banco de la plaza principal, frente a la antigua iglesia, observando a la gente pasar. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con respeto, unos pocos con una vergüenza apenas disimulada. Centella estaba atado cerca, bebiendo agua de una fuente pública, recibiendo las caricias tímidas de algunos niños que se acercaban, atraídos por la majestuosidad del animal. El caballo, que había sido testigo y partícipe de toda la odisea, parecía disfrutar de la tranquilidad del momento. Era un héroe silencioso, un símbolo de que la lealtad y la bondad aún podían vencer a la codicia y la crueldad. Don Sebastián se sentó a su lado en el banco. El abogado dice que el caso es sólido. Con los documentos y nuestro testimonio, Aníbal no saldrá en mucho tiempo. Ignacio asintió. La justicia tarda, pero al final llega, dijo, repitiendo un viejo refrán de su tío. ¿Y qué vas a hacer ahora, Ignacio? Preguntó don Sebastián. Con la Giralda, no queda nada.
Ignacio miró hacia el horizonte, donde sabía que estaban las ruinas humeantes de su herencia. Queda la tierra, don Sebastián. La tierra nunca se arruina. Solo se duerme. Y, añadió, con un brillo nuevo en los ojos, queda el verdadero legado de mi tío. No eran las piedras, ni el oro. Era esto. Señaló con la cabeza a la gente en la plaza, a los niños riendo alrededor de Centella, al pueblo respirando un aire más limpio. Era la verdad. Y la obligación de proteger lo nuestro. Don Sebastián sonrió, comprendiendo. Los hijos del águila. Quizás sea tiempo de revivir esa idea. No como una sociedad secreta, sino como una fundación. Para proteger nuestras tradiciones, nuestra tierra, para ayudar a los charros jóvenes, a los campesinos. Para que lo de Aníbal no vuelva a pasar. La idea resonó profundamente en Ignacio. Por primera vez, veía un propósito más allá de la venganza o la simple supervivencia. Veía la posibilidad de construir algo bueno a partir de las cenizas. En ese momento, se acercó una mujer mayor, vestida de luto, con el rostro surcado de arrugas, pero con una dignidad inquebrantable. Era doña Clementina, la viuda del único hijo de Emiliano, un primo lejano de Ignacio del que apenas tenía noticias. Don Ignacio, dijo con una voz suave pero firme. Tengo algo que debe ser suyo. Le extendió una pequeña caja de música, antigua y de madera tallada. Mi marido, su primo Rodrigo, siempre dijo que si usted volvía, si demostraba ser digno del apellido Morales, debía dárselo. Él tenía miedo de Aníbal. Por eso nunca reclamó nada. Ignacio, conmovido, abrió la caja. No había música. En su interior, sobre un terciopelo desgastado, descansaba un viejo anillo de plata. En su sello de nuevo, estaba el águila con la espada. Era el anillo del líder de los hijos del águila. La herencia verdadera no era la tierra, ni el oro, ni siquiera la verdad histórica. Era la responsabilidad. La responsabilidad de guiar, de proteger, de honrar un legado de honor. Ignacio tomó el anillo, y, con una solemnidad que no necesitaba palabras, se lo colocó en el dedo. Le quedaba perfecto. Doña Clementina asintió, con lágrimas en los ojos. Él sabía que usted era el único que podría enderezar este entuerto. Su tío Emiliano siempre decía que la sangre del charro verdadero no se mide en riquezas, sino en el coraje para hacer lo correcto. Esa noche, Ignacio durmió en una modesta habitación que le ofreció don Sebastián. Pero antes de acostarse, fue al establo donde descansaba Centella. Le acarició la frente y le dio una manzana. Todo esto es gracias a ti, muchacho. Tú fuiste el verdadero hijo del águila desde el principio. Centella resopló, como restándole importancia, y apoyó su cabeza en el hombro de su amo. No había necesidad de más palabras. La herencia, al fin, había encontrado a su dueño. Pero una última pregunta flotaba en la mente de Ignacio, una pieza final del rompecabezas que solo su leal caballo podría responder. ¿Cómo había sabido Centella todo desde el principio? ¿Era solo instinto, o había algo más, algo casi mítico, en ese vínculo entre un charro y su caballo? Un año había pasado desde la caída de don Aníbal Rojas. La hacienda La Giralda ya no era un símbolo de abandono, sino de renacimiento. Con los fondos de la fundación Los Nuevos Hijos del Águila, que Ignacio presidía con el anillo de su tío en el dedo, se había reconstruido no como una mansión opulenta, sino como una escuela y un centro cultural. Jóvenes de la región venían a aprender el arte de la charrería, la equitación, el cultivo sostenible y la historia de su tierra. Las ruinas se habían transformado en un faro de esperanza. Ignacio, ahora con el respeto y el cariño de toda la comunidad, ya no era el excharro humillado. Era don Ignacio, el guardián de la tradición. Pero su corazón seguía siendo el mismo, humilde, agradecido, e inseparable de su compañero de cuatro patas. Una tarde, sentado en el corral nuevo, observaba a Centella pastar tranquilamente en el potrero. El frisón, bien cuidado y feliz, era la mascota no oficial del lugar, un imán para niños y adultos por igual. Don Sebastián se acercó y se sentó a su lado, siguiendo su mirada. Nunca he visto un vínculo como el de ustedes dos, comentó. Ese caballo es especial. Ignacio asintió,
con una sonrisa suave. Sí. Y creo que al fin entendí por qué. Sacó del bolsillo la medalla de la Virgen de Guadalupe, la que había abierto la losa de la capilla. Mi tío Emiliano no solo era un líder. Era un hombre de una fe profunda, pero no solo en Dios. En la naturaleza. En el alma de los animales. Don Sebastián lo miró, intrigado. Cuentan, continuó Ignacio, que el primer centella, el caballo de mi tío, era un alazán con un espíritu indomable. Dicen que cuando mataron a Emiliano, el caballo lloró durante días en su tumba y luego desapareció en el monte, sin que nadie lo volviera a ver. Ignacio hizo una pausa, mirando a su propio centella, el frisón negro. El día que compré a este muchacho, hace ya 10 años, fue en una subasta de caballos de desecho. Estaba flaco, asustado, pero cuando nuestros ojos se cruzaron, fue como si nos reconociéramos. No me eligió yo a él. Él me eligió a mí. Centella, como si hubiera oído la conversación, levantó la cabeza y los miró desde la distancia, con sus ojos serenos y llenos de una sabiduría antigua. Yo creo, susurró Ignacio, con un nudo en la garganta, que el alma del primer centella, el caballo de mi tío, volvió. Volvió en este caballo para guiarme, para no dejarme caer, para asegurarse de que el legado de su primer amo se cumpliera. Por eso siempre supo. Porque él ya había estado aquí antes. Él ya conocía la verdad. Era una creencia de gente de campo, una leyenda que un hombre de ciudad habría desechado como una locura. Pero don Sebastián, criado en el rancho, no sonrió. Asintió con gravedad. Los animales son así, Ignacio. Son los hilos más puros que nos conectan con el mundo del espíritu. No me extrañaría nada. La revelación le dio a Ignacio una paz aún mayor. No había sido la suerte. Había sido el destino, tejido por la lealtad de un alma que se negaba a descansar hasta que la justicia fuera hecha. Esa lealtad era la herencia más valiosa, la condición oculta que no estaba escrita en ningún papel notarial. Para recibir el legado, uno debía tener un corazón de charro, puro y valiente, y merecer la lealtad de un alma tan noble como la de un caballo. Esa noche, hubo una pequeña fiesta en La Giralda. Había música de mariachi, olía a barbacoa y a frijoles recién hechos. Los charros jóvenes mostraban sus habilidades, las niñas bailaban con sus vestidos de folclor. En medio de la celebración, Ignacio se puso de pie y alzó su copa. No era un hombre de discursos. Miró a su alrededor, a las caras felices, a la tierra recuperada, y finalmente, a Centella, que observaba todo desde un rincón, como un centinela satisfecho. Brindo, dijo, con una voz que emocionó a todos, por la tierra que nos da vida, por la verdad que nos hace libres, y por los amigos de cuatro patas, que, a veces, son los ángeles que Dios nos manda para recordarnos quiénes somos. Todos brindaron. Y en ese momento, Centella, el frisón negro, el ángel de pelo azabache, levantó su cabeza y emitió el relincho más claro y melodioso que jamás habían escuchado. No era un sonido de alerta o de inquietud. Era un canto de victoria, un amén, que sellaba para siempre la historia del excharro, su caballo y la herencia que se midió, no en oro, sino en el coraje de un corazón justo y la lealtad inquebrantable de un verdadero amigo. El círculo se había cerrado. La injusticia fue reparada. Y la leyenda, ahora, pertenecía al pueblo.